No era un hombre, era un rango, un título reservado solo para los elegidos, para quienes estaban dispuestos a vivir y morir por un código sagrado. En el corazón del Japón feudal, surgió una figura que cambiaría para siempre el destino de una nación. El samurái, símbolo de honor, dominio y lealtad absoluta. Pero detrás de su armadura impenetrable, existía algo más poderoso que cualquier espada: una filosofía. Su nombre era temido en los campos de batalla, pero reverenciado en los templos, las cortes y los libros. Su alma se regía por un código tan estricto como silencioso: el Bushido, el camino del guerrero. Un camino forjado entre el filo de la katana y el vacío del desapego. Un código que exigía coraje sin arrogancia, compasión sin debilidad y una lealtad que llegaba hasta la muerte, sin temerla. Mientras Occidente glorificaba la conquista, en Oriente, estos hombres perfeccionaban el arte de la guerra interior. Meditaban antes de cada duelo, escribían poemas antes de caer en batalla y morían sin soltar jamás su fe en el honor. Esta no es solo la historia de un guerrero, es la historia de un legado inmortal, es la historia del Bushido. En las brumas del tiempo, mucho antes de que la palabra samurái impregnara la conciencia colectiva del Japón feudal, la Tierra del Sol naciente ya se encontraba inmersa en un tejido complejo de poder, creencias y sangre. Un archipiélago aún fragmentado, donde los nombres de los clanes resonaban como dioses y el acero apenas comenzaba a definir destinos. Era el tiempo de la era Yamato. Aproximadamente entre los siglos III y VIII, el Japón antiguo presenció la consolidación de una figura central, el clan Yamato, que valiéndose tanto de la diplomacia como de la fuerza, comenzó a construir los cimientos de una autoridad imperial. Pero aquel no era un imperio unificado en el sentido moderno. Era más bien un concierto delicado entre tribus locales, lealtades fluctuantes y poderes regionales. Una coreografía de alianzas y traiciones, en la que el arte de la guerra aún no era una disciplina, sino una necesidad. Los clanes guerreros no eran simplemente grupos armados, eran linajes, cada uno con su propia genealogía, sus símbolos, sus mitologías. Eran señores de sus propios territorios, y cada hombre que tomaba las armas lo hacía con la convicción de defender no solo su vida, sino la historia de su sangre. En este escenario, la guerra no era excepcional, era constante, latente. Era el lenguaje natural de una tierra aún en formación. Pero no todo era acero y escaramuzas. Mientras los clanes medían sus fuerzas, nuevas corrientes ideológicas, filosóficas y espirituales comenzaron a atravesar el archipiélago. El budismo, traído desde el continente por monjes y emisarios, ofrecía una visión radicalmente distinta del mundo. Una donde la vida era sufrimiento, pero también transitoria. Donde la compasión, el desapego y la disciplina mental podían redimir al hombre, incluso al guerrero.
fue un impacto profundo, un eco que resonaría siglos después en la construcción ética del Bushido. Simultáneamente, el sintoísmo, la religión nativa, persistía como un espejo de la relación ancestral entre los japoneses y la naturaleza. No tenía textos sagrados ni dogmas sistematizados, pero sí tenía kami, espíritus presentes en montañas, árboles, tormentas y también en las espadas. El sintoísmo no se oponía al combate, lo sacralizaba. El guerrero que moría con honor era recibido no con juicio, sino con reverencia. El tercer pilar ideológico no fue menos decisivo. Desde la lejana China, el confucianismo llegaba como un código de orden moral y social. Ponía el énfasis en la lealtad, la jerarquía, la piedad filial y la rectitud. No fue adoptado de inmediato, pero sus semillas encontraron tierra fértil en una sociedad obsesionada con el linaje y el deber. Allí, en ese cruce entre la devoción espiritual, la guerra constante y la estructura moral, comenzaba a gestarse, sin saberlo aún, el código de los samuráis. El mundo Yamato era una amalgama aún en ebullición. Los emperadores, más figuras rituales que líderes militares, se apoyaban en aristócratas y clanes armados para mantener el control de las provincias. Y estos clanes, a su vez, empezaban a profesionalizar la guerra. Se desarrollaban técnicas, se perfeccionaban armas, se transmitían saberes de combate como si fueran secretos sagrados. El guerrero ya no era solo un campesino con lanza, era un individuo entrenado, distinguido, con una misión. Y sin embargo, todavía no existía el Bushido, ni siquiera el concepto de samurái como clase definida. Lo que existía era el germen, una ética en formación, una disciplina implícita, una identidad guerrera emergente que se nutría de las creencias que cruzaban el archipiélago y de la necesidad brutal de sobrevivir. El budismo aportaba la idea del desapego frente al miedo y al deseo. El confucianismo, el valor del deber y la obediencia. El sintoísmo, la reverencia por la muerte como parte del ciclo natural. Cada uno, de manera fragmentaria, empezó a influir no solo en cómo luchaban los hombres, sino en cómo morían y, sobre todo, en cómo vivían entre la guerra y la paz. Las primeras leyendas guerreras de Japón no hablaban aún de honor en términos sistemáticos, pero sí hablaban de acciones memorables, de hombres que protegían aldeas con su vida, de clanes que jamás traicionaban a su señor, de duelos que se resolvían no con la astucia, sino con la rectitud. La palabra escrita aún era escasa, pero la tradición oral comenzaba a tejer la figura de un tipo de hombre que viviría por y para el combate, pero con un código invisible que lo elevaba por encima del simple mercenario. La guerra era permanente, pero algo más empezaba a gestarse. Con el avance del tiempo, el poder central de Yamato comenzó a adoptar una figura más definida, aunque seguía siendo, en esencia, una red de alianzas frágiles entre clanes que respondían a su propio interés antes que al de una entidad nacional. La lealtad era relativa, el linaje, lo esencial. En esa estructura de poder aún informe, donde la autoridad imperial coexistía con jefes de guerra independientes, la violencia no era una anomalía, era un mecanismo político. La guerra no rompía el orden, era el orden.
Los guerreros de aquella era no eran aún samuráis en el sentido estricto, no portaban un código escrito ni respondían a una doctrina central, pero sí compartían una característica común. Su vida estaba definida por el conflicto. Sus días se regían por la vigilancia constante, la disposición para el combate y la fidelidad, a veces más simbólica que real, a los líderes de su clan. En ese entorno, la muerte se volvía compañera habitual, y la gloria, un concepto relativo, bastaba con morir luchando, preferiblemente bajo la mirada de los dioses. En las montañas del norte y en los campos del sur, los clanes se enfrentaban en batallas pequeñas, pero constantes, disputas por el control de recursos, por honor mancillado, por antiguas venganzas. Cada combate era una danza cruda entre acero y voluntad. No había ejércitos uniformados ni estrategias complejas, pero sí había una eficiencia brutal. La guerra era personal, directa, y moldeaba el carácter de quienes sobrevivían. Fue en este contexto donde el budismo comenzó a ofrecer algo insólito: una pausa. En medio del caos, planteaba una forma de mirar el mundo no desde el dominio, sino desde la trascendencia. El guerrero que comprendía la naturaleza efímera de la existencia se volvía, paradójicamente, más letal. No temía la muerte, porque la entendía, y, al mismo tiempo, podía buscar en la compasión una forma de equilibrio que le evitara ser consumido por el odio. Así, el templo no se volvió un refugio opuesto al campo de batalla, sino su complemento. Monjes y espadachines comenzaban a compartir silencios, rituales, formas de entender el cuerpo y la mente. El sintoísmo, por su parte, no ofrecía salvación ni castigo. Era una cosmovisión más que una religión. En ella, el guerrero no era juzgado, era observado. Todo acto tenía consecuencias que resonaban en la tierra y el cielo. La espada podía ser un canal de energía, un vínculo con lo sagrado. Los rituales previos al combate no eran supersticiones, sino formas de alinear el espíritu con las fuerzas naturales. El guerrero que violaba las reglas no solo deshonraba a su clan, perturbaba el equilibrio del mundo. Esta noción reforzaba un tipo de disciplina espiritual que no necesitaba ser escrita. Se transmitía con gestos, con silencios, con ejemplos. El confucianismo aportó, con el tiempo, una capa estructural. Su énfasis en la jerarquía, la obediencia y el deber encontraba un eco poderoso en los vínculos feudales que ya estaban en formación. El líder debía ser justo, el subordinado debía ser leal. El valor no era solo físico, sino moral. La rectitud, Gi, empezó a perfilarse como un principio fundamental, aunque todavía no existiera un código formal que la articulara. En muchos sentidos, el confucianismo fue la argamasa que permitió, siglos más tarde, sistematizar el Bushido como un cuerpo ético. Pero en esta etapa temprana, esos elementos convivían de forma caótica. Un guerrero podía rezar a los kami antes del combate, meditar como un monje zen y luego obedecer ciegamente a su señor por respeto al orden confuciano. Era una amalgama aún no depurada, pero funcional, y sobre todo poderosa, porque cada elemento aportaba algo que el guerrero necesitaba: conexión espiritual, control mental y legitimidad moral. En los registros de crónicas como el Kojiki y el Nihon Shoki, ya se percibe la construcción de un ideal guerrero.
Aunque los textos se centran en mitologías, genealogías divinas y legitimación del poder imperial, también retratan héroes marciales que encarnan valores que más tarde serían asociados con el samurái. Esos relatos funcionan no solo como memoria, sino como modelo. En ellos, la valentía es sagrada, la traición imperdonable, la lealtad eterna. Los clanes más poderosos comenzaron a formalizar sus estructuras militares. Aparecieron los primeros grupos organizados de guerreros permanentes, cuyo entrenamiento ya no era improvisado, sino meticuloso. La arquería, el combate cuerpo a cuerpo, el dominio del caballo, todo se volvía técnica, arte, repetición. Con el tiempo, los clanes guerreros empezaron a ejercer un poder autónomo cada vez más evidente. No solo guerreaban, también administraban justicia, recolectaban impuestos, construían templos y controlaban rutas. En la práctica, eran microgobiernos. Y dentro de esos microgobiernos, el guerrero no era un simple ejecutor, era un ideal. Muchos jóvenes nobles comenzaron a formarse exclusivamente para la guerra, como si fuese una vocación espiritual. En los relatos familiares, morir en combate se volvió un privilegio, no una tragedia. En ciertos casos, una necesidad. El equilibrio entre creencia y violencia comenzó a consolidarse. No se trataba solo de pelear bien, se trataba de pelear correctamente. Y para eso, las ideas importaban. El budismo enseñaba el desapego, el sintoísmo, la armonía, el confucianismo, la estructura. De esa triada emergía un modelo que no dependía aún del nombre Bushido, pero que ya delineaba sus contornos con sorprendente claridad. El guerrero ideal debía ser silencioso, pero firme. Debía temer a los dioses, pero no a la muerte. Debía proteger al débil, pero aniquilar al traidor. Era una figura paradójica, imposible de entender con lógica moderna, pero completamente coherente en su tiempo. Y aún faltaban siglos para que la palabra samurái se institucionalizara. Pero ya estaban ahí, en los campos de batalla anónimos, en los templos de montaña, en los manuscritos que relataban hazañas y en las espadas que dormían envueltas en tela de lino, esperando ser desenvainadas. Durante la era Heian, el rostro del Japón comenzó a transformarse. Lo que antes era una red dispersa de clanes armados, se convirtió en una estructura más definida, más feroz, más permanente. En las sombras de los palacios imperiales, alejados de los jardines perfumados y la poesía cortesana, nacía una nueva clase social. Los bushi, precursores directos de los samuráis. Su aparición no fue un evento súbito, sino un proceso largo, empujado por la necesidad de fuerza frente a la decadencia de un poder central cada vez más ceremonial. La corte Heian, atrapada en un universo de estética, ritual y poesía, había comenzado a perder contacto con la realidad fuera de Kioto. El emperador, figura sagrada pero aislada, gobernaba un país que ya no respondía a su voz, sino al filo de la espada. La administración de las provincias había quedado en manos de nobles regionales, muchos de los cuales mantenían milicias privadas. Era una época en la que el refinamiento coexistía con la guerra larvada. Mientras los poetas recitaban versos sobre la caída de las hojas, los clanes armaban ejércitos. Las guerras internas, como las rebeliones de Taira no Masakado,
y Fujiwara no Sumitomo en el siglo X marcaron el inicio de una nueva dinámica. No eran solo disturbios, eran fracturas profundas. En ellas, los Bushi demostraron ser algo más que soldados. Eran estrategas, administradores, figuras de autoridad local. Su éxito no dependía únicamente de la espada, sino de su capacidad para controlar territorios, forjar alianzas y consolidar linajes. Con el paso del tiempo, los Bushi comenzaron a organizarse en redes familiares conocidas como uji, que no solo compartían sangre, sino también entrenamiento, tradiciones y lealtades internas. El apellido se volvió un símbolo de poder militar tanto como político. Ser hijo de un Bushi ya no era una desventaja frente a la aristocracia de la corte. Comenzaba a ser una distinción temida y respetada. Había nacido una clase con identidad, con historia, con aspiraciones propias. La figura del guerrero dejaba de ser funcional, se convertía en social. El punto de quiebre definitivo llegó con las guerras Genpei, una serie de enfrentamientos entre los clanes Minamoto y Taira a finales del siglo XII. En ellas no solo se resolvió un conflicto de poder, sino que se estableció el lugar definitivo del guerrero en la estructura del Japón. Fue el momento en que la espada dejó de ser instrumento y se volvió símbolo. La victoria del clan Minamoto, liderado por Minamoto no Yoritomo, no solo eliminó a su rival, marcó el nacimiento de un nuevo modelo de gobierno. Yoritomo no tomó el trono imperial, no le hizo falta. En su lugar, instauró un título que cambiaría la historia del país: Shogun. Bajo ese nombre, el líder militar máximo del país actuaba en nombre del emperador, pero ejercía un poder real, efectivo y absoluto. Con la creación del shogunato, inicialmente con sede en Kamakura, se formalizó la militarización del poder político. La guerra ya no era una excepción ni una respuesta, era el orden establecido. Desde ese momento, el poder se dividió en dos mundos paralelos. En Kioto, el emperador y la corte mantenían los rituales, los poemas, las coronaciones. En Kamakura, el shogun dictaba leyes, organizaba ejércitos y definía el rumbo del país. Este doble sistema no era simbólico, era funcional. Japón había pasado de ser una aristocracia ceremonial a un país regido en su realidad cotidiana por la clase guerrera. Los Bushi ascendieron así a un estatus superior. Ya no eran hombres de guerra que respondían a clanes nobiliarios, eran los gestores del país. Se encargaban de recaudar impuestos, impartir justicia, organizar el trabajo agrícola y, por supuesto, mantener el orden. Con este ascenso llegó también una responsabilidad ética. El guerrero ya no podía actuar solo según su interés personal. Tenía que representar un ideal. Y ese ideal necesitaba ser formulado, codificado, perfeccionado. En ese clima comenzó a formarse el pensamiento que siglos más tarde daría lugar al Bushido. No era aún un cuerpo de normas sistemáticas, pero las ideas empezaban a circular. El honor como brújula, la lealtad como deber sagrado, la muerte como posible culminación del servicio. El guerrero debía ser incorruptible, disciplinado, educado, incluso en la poesía y el arte. El contraste con su brutal función era precisamente lo que le confería dignidad. La espada no era solo un arma, era una declaración de principios. El shogunato de Kamakura estableció también mecanismos formales de reclutamiento y jerarquía. Los clanes comenzaron a registrar sus linajes de servicio, las batallas en las que habían participado, las tierras que les habían sido otorgadas como recompensa. Nació una economía de la guerra.
La riqueza se medía no solo en arroz, sino en méritos militares, y esos méritos pasaban de generación en generación. Ser hijo de un samurái era, en muchos sentidos, heredar un capital de honor. A medida que la autoridad del shogun se consolidaba, también lo hacía la cultura guerrera. Las escuelas de combate proliferaban. Se sistematizaban estilos de esgrima, se fundaban templos asociados al entrenamiento mental y físico, se desarrollaban manuales de estrategia. Los bushi se instruían en táctica, pero también en literatura, filosofía y religión. El guerrero no podía ser solo fuerza bruta, debía ser, cada vez más, una figura total. En este entorno, el confucianismo floreció como marco ético de referencia. Se reinterpretó a la luz del contexto japonés, enfatizando especialmente el deber hacia el señor feudal, el daimyo, el respeto jerárquico y la responsabilidad filial. A diferencia del guerrero occidental, cuyo código podía centrarse en la gloria personal, el bushi debía pensar en el grupo, en el linaje, en el país. La individualidad se subordinaba al deber colectivo. El yo no existía fuera del nosotros. El sintoísmo, lejos de ser desplazado, fue adaptado como una forma de santificar el deber militar. Las batallas se acompañaban de rituales, las espadas eran bendecidas y los muertos en combate eran honrados como mártires. En algunos casos, se construyeron santuarios para venerar a guerreros caídos que habían demostrado una lealtad excepcional. La frontera entre religión y guerra se volvió porosa, simbiótica, fecunda. El budismo, particularmente en su vertiente zen, ofreció al samurái una herramienta inigualable: el control del ego. En el zen, no hay distracción, no hay pensamiento innecesario, hay acción pura. Esto se alineaba perfectamente con el instante decisivo del combate. La mente vacía era la más peligrosa. El guerrero que lograba calmar su espíritu podía actuar sin miedo, sin duda, sin arrepentimiento. El zen no solo preparaba al bushi para la muerte, lo preparaba para una vida de propósito. El resultado de esta fusión cultural fue una figura sin parangón: el samurái. Ya no era solo un bushi, era el producto de una alquimia histórica, espiritual y filosófica. Su existencia se definía por un equilibrio tenso entre la violencia y la moral, entre la obediencia y la iniciativa, entre la vida terrenal y la aspiración trascendental. En su interior convivían el monje, el estratega, el poeta y el verdugo. El Japón feudal no solo aceptó esta figura, la necesitó. En un país donde el poder dependía de la capacidad de imponer orden y proyectar fuerza, el samurái se convirtió en el guardián de la estructura misma. Su espada no era un arma de conquista, sino un pilar del Estado, y con cada generación ese rol se reforzaba, se enseñaba, se veneraba. Para el siglo XIII, el Japón feudal ya respiraba bajo el dominio pleno de la clase samurái. Los campos, las aldeas y los caminos estaban custodiados por hombres que portaban más que espadas. Portaban una herencia. No una herencia de leyes escritas, sino de costumbres, ritos y conductas observadas, repetidas, perfeccionadas. El bushido, en ese entonces, no existía como palabra sistematizada.
pero su esencia ya impregnaba cada acto del guerrero. Era un código no escrito, construido en el silencio de los templos, en la obediencia del campo de batalla y en las miradas que cruzaban padre e hijo en el momento de entregar una espada. En los clanes más antiguos, el honor no era algo que se explicaba, era algo que se transmitía por costumbre, como el saludo, como el duelo, como el corte preciso que debía rematar al enemigo sin rastro de duda. No había necesidad de decir, esto es lo correcto, porque lo correcto se había hecho siempre así. Era la fuerza de la repetición lo que construía la ética. Y en esa repetición silenciosa, el Bushi entendía que su deber era absoluto. Morir por el Señor no era una elección heroica, era un destino inevitable. La traición, en cambio, no era solo deshonra, era una aberración espiritual. El guerrero que fallaba a su deber no moría como un hombre, moría como un hueco. Su nombre sería olvidado, sus descendientes cargarían con la vergüenza y su espada no sería heredada, sino destruida. Así funcionaba la moral del no dicho. La fuerza del ejemplo, el peso de lo no pronunciado, la pedagogía del gesto. En ese tejido invisible comenzaron a filtrarse también corrientes filosóficas foráneas, cuya influencia fue sutil pero determinante. El taoísmo, traído indirectamente desde China, introdujo una percepción más fluida del mundo. La idea de que toda acción correcta debía fluir en armonía con el orden natural. Para el guerrero, esto se traducía en un tipo de acción sin resistencia, sin rigidez. Una espada debía moverse como el agua, no como el hierro. El combate no era una colisión de fuerzas, sino un intercambio de energías. Quien dominaba el Tao no necesitaba imponerse, se volvía inevitable. El Zen, por su parte, penetró más profundamente. Su enfoque radical sobre la mente, la percepción y la vacuidad encontró un eco poderoso en la práctica marcial. En el Zen, la iluminación no se alcanza a través del pensamiento, sino de la experiencia directa. En el combate, esto se traduce en actuar sin pensar, en cortar sin dudar, en morir sin miedo. La espada Zen no busca victoria, busca perfección. La muerte no es tragedia, es posibilidad. Por eso, muchos samuráis adoptaron prácticas Zen no solo como disciplina espiritual, sino como entrenamiento técnico. La meditación no era evasión, era afinación. A estas influencias se sumaban los valores tribales más antiguos, heredados de los clanes del periodo Yamato, la lealtad incuestionable al jefe, el sacrificio personal por el grupo, la importancia del linaje y el desprecio por la cobardía. Aunque el Japón de este siglo era ya un estado con estructuras complejas, muchas de sus reglas más profundas seguían respondiendo a una lógica tribal. Un guerrero no defendía solo una causa, defendía un apellido, una memoria, una cadena ininterrumpida de nombres que se remontaban a los orígenes míticos de la nación. En esa cadena, él era un eslabón. Romperla, traicionarla, significaba romper el universo. El Bushido no escrito era, en realidad, una gramática ética vivida, más que reflexionada. Se aprendía viendo morir al maestro, observando cómo reaccionaba ante la derrota, cómo aceptaba una orden injusta, cómo contenía la furia para no mancharse de descontrol. En los campos de entrenamiento, entre los gritos,
Las respiraciones rítmicas y los golpes secos de madera, se forjaba no solo la técnica, se forjaba el carácter. Un samurái debía ser frío, pero humano, mortal, pero eterno, letal, pero justo. Las relaciones entre señor y vasallo eran especialmente codificadas, no por ley, sino por el peso del precedente. El daimyo protegía, premiaba y educaba a sus hombres. A cambio, estos entregaban no solo su lealtad, sino su alma. Si el señor caía en desgracia, el samurái lo acompañaba. Si moría, el samurái podía elegir o no el yunshi, el suicidio ritual por lealtad. No era obligatorio, pero sí profundamente respetado. Esa acción, más que cualquier batalla, encarnaba el núcleo del código invisible. Vivir no tenía sentido si no se vivía para otro. Esta tensión entre individualidad y deber colectivo marcaba cada decisión del samurái. Su cuerpo le pertenecía, pero su destino no. Por eso el castigo no siempre venía del exterior. El mayor juez era su propia conciencia. Cuando un samurái fallaba, el seppuku, el suicidio ritual, no era una salida, era una reparación. Al abrirse el vientre, no solo demostraba su valor, demostraba que su honor estaba por encima del miedo, del dolor, incluso de la vida misma. Y aunque esa práctica se formalizaría más tarde, sus raíces ya estaban presentes en la ética no escrita del guerrero antiguo. Los ancianos de los clanes, los instructores de esgrima, los monjes errantes que enseñaban meditación, todos contribuían a modelar ese código que nadie necesitaba leer porque todos sabían vivir. En muchas aldeas, los niños nacían sabiendo que algún día sostendrían una espada. Desde pequeños aprendían a saludar al sol, a respetar el silencio, a soportar el frío sin quejarse. La disciplina comenzaba antes de la palabra, porque el bushido no era una doctrina que se imponía, era una atmósfera que se respiraba. Esa atmósfera tenía también su estética. Las casas de los samuráis eran austeras, limpias, simétricas. Las armaduras, aunque imponentes, estaban diseñadas para equilibrar belleza y función. El guerrero debía ser impecable incluso al morir. No por vanidad, sino porque su cuerpo, al caer, era la última expresión de su lealtad. Una túnica desordenada, una cinta mal atada, una espada mal envainada. Todo era símbolo, todo hablaba. Y en el lenguaje del símbolo, el honor se volvía visible. Con el paso de las décadas, esta ética implícita se consolidó en la práctica. Las escuelas de formación, los dojo, se convirtieron en centros no solo de instrucción técnica, sino de refinamiento moral. Un samurái no podía permitirse una conducta mezquina, ni un gesto arrogante, ni una mentira. No porque estuviese prohibido, sino porque lo degradaba. La reputación era un capital tan valioso como la tierra o el rango, y perderla era morir en vida. Cuando el bushido comenzó a tomar forma más definida, uno de los cimientos que le ofreció estructura, dirección y coherencia fue el confucianismo japonés. Esta adaptación local de la filosofía milenaria china no se limitó a entrar como una doctrina extranjera más. Fue absorbida, reinterpretada y finalmente entretejida en la identidad misma del samurái. Donde el budismo ofrecía la serenidad del desapego y el zen proponía la precisión de la mente vacía,
El confucianismo aportó el andamiaje moral, una estructura ética clara sobre la cual edificar el deber y la virtud. En el corazón del confucianismo se encuentran tres nociones fundamentales que se incrustaron con fuerza en el código del guerrero: el deber filial, la jerarquía y la lealtad al Señor. Estas ideas, lejos de ser impuestas por decreto, encontraron en la cultura japonesa un terreno fértil, ya predispuesto por siglos de organización tribal, respeto por el linaje y valoración de la obediencia. El deber filial, conocido como ko, trascendía la simple obediencia a los padres. En el contexto samurái, implicaba una lealtad absoluta a los antepasados, un compromiso perpetuo con la continuidad del apellido y una conciencia profunda de ser parte de una cadena que no comenzaba con uno mismo ni terminaba con la propia muerte. El hijo debía honrar no solo a sus padres vivos, sino a los muertos, a los fundadores del clan, a los guerreros que habían entregado su vida para que él pudiera nacer. Este principio alimentaba la noción de sacrificio. Nadie era dueño de su destino, porque todos pertenecían a una historia mayor. Cada acción debía estar orientada a preservar y ennoblecer ese legado. La jerarquía era otro pilar fundamental. En la lógica confuciana, la sociedad debía estar organizada como una familia extendida, donde cada uno tenía un rol, una posición, una responsabilidad. El samurái no debía aspirar a escapar de su lugar, sino a cumplirlo con excelencia. Así como el hijo obedecía al padre, el guerrero obedecía al daimyo, el señor feudal, no por sumisión ciega, sino porque ese era el orden natural de las cosas. La armonía, wa, no surgía de la igualdad, sino del equilibrio respetuoso entre roles bien definidos. Este principio dio forma a una cadena de mando eficiente, cargada de respeto y solemnidad, donde cada orden tenía un peso sagrado y cada desobediencia una gravedad casi sacrílega. De esta jerarquía derivaba directamente la lealtad al Señor, una de las virtudes más exaltadas en el etos samurái. Esta lealtad, inspirada por el principio confuciano de Chu, no era negociable. Implicaba obediencia incluso ante el riesgo, ante la injusticia, ante la muerte. En muchas historias samuráis, la verdadera prueba de carácter no era la destreza en combate, sino la disposición a morir por una orden que se sabía errada, simplemente porque esa era la voluntad del Señor. El guerrero perfecto no evaluaba, ejercía. Su juicio estaba subordinado al del que tenía mayor rango, no porque fuera inferior, sino porque creía en el principio de unidad, en el valor de preservar la estructura por encima de las emociones o las convicciones individuales. En esta tríada, deber filial, jerarquía, lealtad, se construyó gran parte del comportamiento esperado del samurái. No necesitaba cuestionar su papel en el mundo, debía habitarlo con convicción. Su fuerza no residía solo en el acero, sino en la capacidad de encarnar un ideal social que lo superaba. Al luchar, defendía al Señor. Al servir, honraba a la familia. Al morir, aseguraba el respeto de las generaciones futuras. Era una cadena de significados que daba sentido a cada movimiento, a cada decisión. La incorporación del confucianismo no fue un acto consciente ni doctrinario. Llegó a través de los estudiosos, de los monjes, de los intercambios culturales con China.
pero su fuerza fue tal que permeó todos los niveles de la vida samurái. En las escuelas de formación se recitaban pasajes de los clásicos confucianos. En las cartas entre señores y vasallos se empleaban fórmulas de respeto inspiradas en los ritos chinos. Incluso en los castigos y recompensas se reflejaban nociones de mérito y responsabilidad típicas de la filosofía confuciana. No había ruptura con lo japonés, había sincretismo, una adaptación orgánica que fortalecía lo ya existente. En muchos sentidos, el confucianismo japonés ofreció al samurái un espejo, una forma de contemplarse no como un instrumento de guerra, sino como un agente de orden, de equilibrio, de civilización. En esa visión, la espada no era una herramienta de caos, sino una extensión del deber. Matar no era un acto brutal, sino una función social, y morir no era una pérdida, sino una afirmación de sentido. La rigidez de la estructura jerárquica traía consigo también una forma de seguridad emocional. El samurái sabía quién era, qué se esperaba de él, cuál era su lugar en el mundo. No necesitaba buscar su identidad, la recibía, y eso le permitía actuar con certeza, incluso en la incertidumbre del combate. Era un equilibrio psicológico que reforzaba la disciplina y reducía el margen de error. Un guerrero que no duda es un guerrero más eficaz, y la filosofía confuciana, al ofrecer un marco ético sólido, permitía alcanzar ese estado mental. Pero este sistema también implicaba un alto costo personal. La supresión del yo, la renuncia a las emociones individuales, la obediencia absoluta, generaban una tensión constante en el interior del samurái. No todos lo soportaban. Algunos se rebelaban, otros enloquecían, algunos morían antes de tiempo. Pero aquellos que lograban interiorizar este orden con elegancia se convertían en los modelos eternos, figuras cuya memoria se repetía en poemas, pinturas, rituales. Su vida era recordada no por lo que lograron, sino por cómo obedecieron, no por lo que conquistaron, sino por lo que protegieron. En los tiempos de paz, el confucianismo ofrecía también un camino de perfeccionamiento. El samurái debía estudiar, debatir, cultivar el arte y el pensamiento. La filosofía no era un lujo de cortesanos, era una obligación de guerreros. Un samurái inculto era una amenaza para el equilibrio. Por eso, las bibliotecas se volvieron tan importantes como los arsenales. Y los debates filosóficos entre guerreros eran tan intensos como los duelos en el dojo. A través del confucianismo, el bushido adquirió un eje axial. Sin él, habría sido solo una suma de costumbres y supersticiones. Con él, se volvió sistema. Aunque el término bushido aún no era común, la ética que lo definiría ya brillaba con fuerza en el corazón de los samuráis más virtuosos. La relación entre el samurái y el budismo zen fue una de las fusiones espirituales más singulares de la historia humana. Mientras el confucianismo ofrecía un marco ético y social, el zen se adentraba en un territorio más íntimo, la mente, el silencio interior, la nada que se oculta detrás de cada pensamiento. Para el guerrero, esta corriente filosófica no era una evasión espiritual, era un entrenamiento, un camino para afilar el alma tanto como se afilaba la espada. A diferencia de otras ramas del budismo,
El Zen no se interesaba por los textos sagrados, los rituales elaborados o las promesas de salvación futura. Su objetivo era claro y radical: llegar a la iluminación a través de la experiencia directa, sin intermediarios. En este sentido, compartía una afinidad natural con la vida del samurái. El campo de batalla no permitía divagaciones, exigía presencia total, acción inmediata, decisión sin titubeos. Y eso, precisamente, era lo que el Zen cultivaba: desapego del ego, dominio del pensamiento, aceptación de lo inevitable. El desapego era fundamental. El samurái debía aprender a mirar la vida y la muerte con la misma serenidad. No debía aferrarse a las emociones, al miedo, al deseo de victoria, ni siquiera al instinto de conservación. En la lógica Zen, todo apego es una fuente de sufrimiento. Para cortar de forma precisa, la mente debía estar limpia, vacía, libre, como la hoja de su katana. Un guerrero que se aferraba al resultado era más lento, más torpe, más vulnerable. En cambio, el que se entregaba por completo al instante presente, sin pensar en su reputación, en su legado o en su vida, se volvía invencible. Porque ya no luchaba por algo, luchaba desde el vacío. Este principio se entrenaba con rigor en los templos y dojo a través de una práctica milenaria: la meditación. En posición de loto, frente a una pared desnuda o en medio de un jardín de piedras, el samurái se ejercitaba en lo más difícil: no hacer nada, no pensar, no anticipar, no juzgar, solo observar, respirar, ser. Esta aparente pasividad era, en realidad, una forma extrema de disciplina. Un guerrero podía pasar horas inmóvil, sin moverse ni una fracción de músculo, mientras el mundo continuaba su curso. Esta calma absoluta, cultivada día tras día, se trasladaba luego al combate. El enemigo podía gritar, fingir, atacar por sorpresa. Pero el samurái Zen no reaccionaba, simplemente respondía, sin emoción, sin demora, con la precisión del rayo y la tranquilidad de un lago. A lo largo del período Kamakura, y con más intensidad aún en los siglos siguientes, muchos templos Zen comenzaron a recibir a jóvenes samuráis para formarlos no solo en ética, sino en percepción. Allí aprendían a servir el té con la misma atención que ponían al desenvainar la espada, a caminar descalzos sobre piedras mojadas, a caligrafiar un poema en medio del sonido del viento. Nada era casual. Cada gesto era parte de un entrenamiento invisible, destinado a fundir el cuerpo con la mente, la acción con la contemplación. Porque en la visión Zen no hay diferencia entre lo grande y lo pequeño. Y el guerrero debía aprender a ver lo eterno en lo más simple. Pero tal vez el aporte más decisivo del Zen al Bushido fue su manera de entender la muerte. En las tradiciones religiosas anteriores, la muerte podía ser castigo, tránsito, liberación o juicio. En el Zen no es nada de eso. Es solo un hecho, un momento, una respiración más. No hay drama, ni tragedia, ni recompensa. La muerte es simplemente parte de la vida, y como tal, debe ser aceptada sin temor.
El samurái que meditaba sobre su muerte no lo hacía por morbo, sino por preparación. Cada día debía imaginar su fin, no para angustiarse, sino para fortalecerse. La familiaridad con la idea de morir le daba una libertad que ningún otro poder podía ofrecer, la libertad de no ser prisionero del miedo. Este enfoque dio lugar a una forma de coraje muy distinta a la temeridad. El samurái no era un loco que buscaba el combate por placer. Era un hombre que, habiendo hecho las paces con su mortalidad, podía actuar con una claridad inalcanzable para los demás. No necesitaba gloria, ni recompensa, ni victoria. Su única preocupación era la corrección del gesto. Y eso, precisamente, lo volvía letal. En este punto, el Zen se convertía no solo en una filosofía, sino en una estética. Cada aspecto de la vida del guerrero, desde cómo se vestía hasta cómo moría, estaba impregnado de una economía del gesto, de una simplicidad profunda, de una elegancia silenciosa. Las casas samuráis comenzaron a adoptar la austeridad zen. Espacios vacíos, líneas limpias, decoración mínima. El guerrero no necesitaba ostentar. Su presencia bastaba. Y esa presencia, forjada en la introspección, lo volvía enigmático, imprevisible, temido. La ceremonia del té, el arreglo floral y kebana, la jardinería seca, todas estas formas artísticas no eran aficiones del samurái, sino extensiones de su entrenamiento espiritual. Preparar una taza de té con perfección era un acto tan importante como ejecutar un kata. En ambos casos, se trataba de alinear el ser con el hacer, de convertir el momento en totalidad. No había separación entre arte y combate, entre vivir y luchar. Todo era parte del camino. Incluso el suicidio ritual, el seppuku, encontró en el Zen una dimensión más profunda. No se trataba solo de pagar con la vida una falta, sino de hacerlo con serenidad, con belleza. El guerrero que se abría el vientre no debía gritar, ni temblar, ni vacilar. Su rostro debía estar en paz, su respiración controlada, su gesto limpio. Esa calma extrema, en medio del dolor supremo, era la culminación de una vida zen. No era muerte, era presencia total, y por eso era sublime. El sintoísmo, la fe ancestral del Japón, no fue tanto una doctrina adoptada por el samurái como una presencia fundacional que ya vivía en su interior. A diferencia del confucianismo o el Zen, que llegaron desde el continente y fueron integrados a lo largo del tiempo, el sintoísmo era la sangre misma del archipiélago. No tenía fundador, ni escrituras sagradas, ni mandamientos. Era una mirada del mundo, una forma de estar en él. Y para el samurái, esa forma se convirtió en un mapa espiritual silencioso pero determinante. En el corazón del sintoísmo está el principio de la pureza, no solo como limpieza física, sino como estado del alma, como claridad de intención, como forma de evitar la contaminación del espíritu. El samurái abrazó esta noción con fervor, no desde la superstición, sino desde la disciplina. Un guerrero debía mantener su cuerpo, su entorno y su mente en orden. El polvo sobre la armadura, el descuido en el ritual, la rabia descontrolada. Todo era señal de impureza, de desalineación con el mundo espiritual.
y esa impureza debilitaba, no solo al hombre, sino a su causa. Los rituales de purificación precedían a las batallas, a los juicios, incluso a los duelos. No se trataba de gestos vacíos, sino de actos que conectaban al guerrero con las fuerzas invisibles del mundo. El agua, la sal, el fuego, elementos sagrados que limpiaban lo invisible. El guerrero debía presentarse ante la muerte no solo con la espada afilada, sino con el alma clara. Porque lo que estaba en juego no era solo la vida, sino la dignidad del linaje. Aquí entra otro pilar central del sintoísmo, el honor ancestral. En la lógica de los clanes, cada acción del samurái reverberaba en su apellido, en sus antepasados, en los muertos que aún lo observaban. El guerrero no luchaba por sí mismo, luchaba para que los nombres que lo precedieron no fueran avergonzados. Si caía en la cobardía, si actuaba con deshonra, no solo perdía él, traicionaba siglos de memoria. En cambio, si moría con valentía, se volvía parte de esa cadena eterna. Su nombre sería recordado en los altares, su espada guardada como reliquia, su figura invocada en los momentos de peligro. El bushido, en este sentido, no era una ética individual, era una moral heredada. El respeto por los kami, los espíritus sagrados del sintoísmo, reforzaba esta visión. Los kami no eran dioses lejanos ni jueces omniscientes. Eran presencias vivas en la naturaleza, en los árboles, en las piedras, en las tormentas, en las espadas. Cada cosa tenía alma, cada lugar era sagrado, y el guerrero debía moverse por el mundo con reverencia. No debía cortar un árbol sin motivo, ni profanar una tumba, ni olvidar una ofrenda. La guerra, incluso en su brutalidad, debía hacerse con respeto, con contención, con conciencia, porque todo acto dejaba una huella invisible que podía perturbar el equilibrio. Muchos samuráis llevaban pequeños amuletos sintoístas, o fuda, dentro de sus armaduras, no por superstición, sino como recordatorio de su conexión con lo invisible. Antes del combate, se inclinaban hacia el sol naciente o murmuraban plegarias breves. No pedían victoria, pedían rectitud, que sus acciones fueran justas, que su corazón se mantuviera firme, que su muerte, si llegaba, no mancillara a su casa. La conexión con la tierra también era esencial. El samurái no era un nómada, estaba profundamente ligado al lugar donde nacía, al monte que protegía su aldea, al río que cruzaba sus campos. Esa relación no era sentimental, era espiritual. Cada pedazo de tierra tenía su kami, y el guerrero era su custodio. Perder ese territorio era una ofensa no solo estratégica, sino sagrada. Defenderlo no era solo defender una frontera, era defender un equilibrio cósmico. Este vínculo con lo local generó una ética del arraigo, del compromiso, del deber territorial. Un samurái podía recorrer largas distancias, servir a señores lejanos, morir en tierras extrañas. Pero su corazón siempre volvía a su montaña, a su árbol sagrado, a la tumba de sus antepasados. Y cuando moría lejos, sus compañeros recogían su espada, un mechón de cabello, un fragmento de su ropa, para llevarlo de vuelta, no por costumbre, por necesidad espiritual, porque su alma debía regresar al lugar que lo vio nacer. El sintoísmo, en su fluidez, no impuso dogmas al bushido, pero lo empapó de una sensibilidad sagrada. Hizo del combate un acto ritual, del silencio una forma de oración, de la muerte
una forma de purificación. Y así, el guerrero se convirtió no solo en un hombre de guerra, sino en un sacerdote armado. Su vida estaba atravesada por lo sagrado. Cada gesto, cada decisión, cada mirada tenía peso, porque cada cosa estaba viva. Incluso el entrenamiento más físico tenía su dimensión espiritual. Al practicar con la katana, el samurái no solo perfeccionaba una técnica, honraba a los kami de la forja, al maestro que le enseñó, al clan que lo formó. Cada movimiento era ofrenda, cada caída, aprendizaje, cada herida, lección. Y cuando finalmente salía al campo de batalla, lo hacía con una certeza absoluta: no estaba solo. Lo acompañaban los dioses invisibles, los ancestros, la tierra misma. A medida que los siglos avanzaban, la ética del samurái dejaba de ser una vivencia puramente oral o gestual. El bushido, nacido en la práctica y en el ejemplo, comenzó a ser nombrado, comentado, debatido. Y con ello, sus pilares se fueron fusionando en un cuerpo más definido. No era una religión, ni una ley, ni una filosofía única. Era un sincretismo deliberado de todo aquello que había funcionado: confucianismo, budismo zen, sintoísmo, y también la experiencia directa del combate y la muerte. La fusión no fue abstracta ni casual, era una necesidad histórica. El Japón feudal, constantemente sacudido por conflictos, necesitaba más que espadas. Necesitaba hombres capaces de sostener el orden moral en medio del caos político. Guerreros que no solo supieran obedecer, sino también juzgar. No solo matar, sino proteger. No solo servir, sino enseñar. La figura del samurái debía ser algo más que un ejecutor. Debía ser un modelo. Fue en ese contexto que comenzaron a circular los primeros intentos de articular el código del samurái en palabras. No como una legislación oficial, sino como una reflexión moral. Escritos como el Kakun de los clanes guerreros o los manuales internos de linaje, empezaron a fijar en papel lo que ya se vivía en la práctica. La necesidad de lealtad, la dignidad del silencio, la belleza de la muerte justa. No se trataba de imponer, sino de preservar. Porque con la llegada de la paz prolongada en algunos periodos, especialmente durante el shogunato Tokugawa, el peligro ya no era la guerra, sino el olvido. La paz, paradójicamente, obligó al samurái a justificarse. Sin batallas constantes, su existencia debía adquirir otro sentido. Ya no bastaba con portar la katana, había que encarnar el ideal, y para ello comenzaron a sistematizarse los principios del bushido, no solo como herencia, sino como doctrina. Con el paso del tiempo, el bushido se cristalizó en torno a 7 virtudes esenciales. Estas no eran mandamientos inmutables, sino ideales vivos, encarnados por generaciones de samuráis, probados en la batalla, pulidos en la paz y transmitidos como herencia moral. Cada virtud ofrecía una dimensión del espíritu del guerrero. Juntas, componían una forma de vida. No se trataba solo de ser fuerte o leal, sino de ser completo. La rectitud es la columna vertebral del samurái.
se define como la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando hacerlo exige sacrificio, incluso cuando nadie observa. No es simplemente obedecer, sino decidir con firmeza, sin temor, sin vacilación. La rectitud exige actuar conforme a la justicia, aunque ello implique desafiar la comodidad, la costumbre o la autoridad. Uno de los ejemplos más claros de Gi se encuentra en la historia de Asano Naganori, el señor de los 47 Ronin. Al ser humillado por Kira Yoshinaka, Asano reaccionó con furia, hiriéndolo dentro del castillo de Edo, lo cual estaba prohibido. Por ello, fue sentenciado al seppuku, pero su acto no fue el de un impulsivo, fue el de un hombre incapaz de tolerar la injusticia, incluso si eso significaba la muerte. La rectitud no se mide por el éxito del resultado, sino por la pureza de la acción. El coraje no es temeridad, no es correr hacia el peligro sin sentido. Es la voluntad consciente de actuar correctamente a pesar del miedo, a pesar del riesgo, a pesar de la certeza del fracaso. El samurái debía cultivar un coraje equilibrado, nacido de la reflexión y del desapego del ego. Durante las guerras Genpei, Minamoto no Yoshitsune, aun siendo joven y superado en número, mostró un coraje asombroso en la batalla de Ichinotani, liderando un descenso imposible por un acantilado para sorprender al enemigo. Su valor no fue solo físico, sino estratégico. Se enfrentó a la incertidumbre sin temerla, porque su causa era justa, y su corazón estaba preparado para morir sin lamento. A primera vista, la benevolencia parece contradecir la vida del samurái. ¿Cómo puede compaginarse la compasión con la espada? Pero Jin no es debilidad, es fuerza controlada. Es la capacidad de ofrecer clemencia cuando se tiene el poder absoluto para destruir. Es la elección de proteger, de perdonar, de ayudar. Se cuenta que Kato Kiyomasa, uno de los grandes generales del periodo Sengoku, después de arrasar un castillo enemigo, salvó a los niños y mujeres del linaje derrotado, ofreciéndoles refugio y respeto. No lo hizo por diplomacia, sino por Jin, porque el guerrero verdadero no se rebaja a la crueldad gratuita. La victoria sin compasión es una victoria hueca. El respeto no es mera cortesía, es la expresión externa de una conciencia interna de dignidad, la propia y la del otro. En el rey se expresa la comprensión de que cada ser, incluso el enemigo, posee un valor que debe ser reconocido. El saludo antes del duelo, la reverencia frente al derrotado, el trato justo con el sirviente. Todo nace de rey. El duelo entre Sasaki Kojiro y Miyamoto Musashi es una escena impregnada de rey. Aunque Musashi llegó tarde intencionadamente para desestabilizar a su oponente, ambos combatientes mantuvieron la compostura, el saludo y la forma. Y cuando Kojiro cayó, Musashi no se regodeó. Se retiró en silencio, perturbado por la pérdida de un digno rival. La violencia no anulaba el respeto, lo exigía. La honestidad es más que decir la verdad. Es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Para el samurái, la palabra tenía un peso sagrado. Comprometerse era sellar con la vida. Mentir era romper no solo la confianza, sino el tejido del honor.
En los códigos de muchos clanes, un samurái que rompía una promesa era tratado como un traidor, sin importar si esa promesa no tenía consecuencias materiales, porque el makoto era reflejo del alma. Durante el periodo Edo, era común que los guerreros llevaran documentos con su nombre y su linaje en caso de morir lejos del campo de batalla, para que su identidad no fuera confundida ni manipulada. La verdad debía persistir incluso en la muerte. El honor es la reputación construida no por palabras, sino por actos. No es fama, no es orgullo, es la percepción social del valor moral de un individuo. Para el samurái, perder el honor era peor que morir, porque sin honor no había identidad. Era ser un cuerpo sin alma. El más célebre ejemplo de Meijo es el caso de los 47 Ronin. Tras la muerte de su señor y su humillación a manos del corrupto Kira, estos hombres pasaron años planeando una venganza silenciosa. Cuando finalmente la ejecutaron, no huyeron, se entregaron, y todos murieron por su acto. El país los dividió en su juicio. Algunos los vieron como criminales, otros como héroes. Pero todos reconocieron su honor, porque actuaron con coherencia, con dignidad, con un sentido del deber más allá de la legalidad. La lealtad es la entrega incondicional a un propósito, a un señor, a un ideal. El chugi era la virtud más exigente, porque pedía que el samurái renunciara a su propia vida, a sus opiniones, incluso a su familia si fuera necesario. No se trataba de servilismo, sino de fidelidad absoluta a aquello que daba sentido a su existencia. Tori Mototada, general del clan Tokugawa, defendió el castillo de Fushimi ante un ejército enemigo muy superior. Sabía que estaba condenado, pero resistió para dar tiempo a su señor de preparar sus fuerzas. Antes de morir, escribió una carta a su hijo, explicándole que entregaba su vida con alegría, porque así cumplía su lealtad. Su sacrificio se volvió leyenda, no por la batalla, sino por su ejemplo. Estas 7 virtudes no fueron impuestas por decreto ni grabadas en piedra. Fueron vividas, encarnadas, transmitidas. Cada samurái las interpretó según su tiempo, su linaje, su historia. Algunos las traicionaron, otros las elevaron, pero todas juntas formaron el corazón del Bushido. Un corazón que no late en templos ni códigos, sino en la memoria de aquellos que eligieron vivir y morir con dignidad.